Bien, queridos compañeros, vamos a continuar con nuestro tema de las preposiciones y también de las conjunciones. En este caso, estamos trabajando lo que tiene que ver con las preposiciones y su función sintáctica. Es muy importante que comprendamos la función sintáctica de las preposiciones o de las frases preposicionales a fin de poder sacar mayor provecho exegético al texto. Ya vimos algunos ejemplos que nos permiten entender las relaciones de acción que establecen las frases preposicionales, que son frases adverbiales con relación a al verbo. Aquí tenemos otro ejemplo para ver el tipo de relaciones. Este es el capítulo 5 de Mateo, verso 17. Dijo Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué tipo de relación establecen las tres oraciones, las tres frases, perdón, preposicionales subrayadas? ¿Qué tipo de relación establecen? A ver. De propósito. De propósito. Abrogar. Muy bien, Celeida, excelente. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí tenemos la preposición más, el infinitivo. Recuerden, el infinitivo es una forma no verbal, porque no se puede, no personal, perdón, que no se puede conjugar, y cuando se une con la preposición para, establece una relación de propósito. Igual acá para abrogar, igual acá para cumplir. Entonces, cuando entendemos esto, que la preposición para más el infinitivo establece una relación de propósito, entonces cuando yo explico este texto, perfectamente puedo hacerle entender a los discípulos en la iglesia cuál es el propósito mesiánico de Jesucristo con respecto a la palabra escrita hasta ese momento histórico, que era lo que se conoce con el nombre de la Tanakh, la Torá, los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Entonces, Jesucristo está simplemente desmantelando una falsa expectativa que tenían los líderes religiosos del momento cuando él está dando este sermón al inicio de su ministerio mesiánico, y desmantela esa expectativa. Mira, no crean que yo he venido para eliminar la ley, no se vistan que no va. Yo he venido es para cumplirla. Y ahí establece entonces su propósito. Si queremos ahondar un poco más en esto, oiga la predicación del día de ayer, que está colgado en mi muro de Facebook, y ahí está toda la predicación desarrollada. Bien, vamos a seguir un poco más con la función sintáctica de las frases preposicionales. Y en este caso tenemos una función muy distinta a lo que estaba explicando anteriormente. Cuando una frase preposicional precede a un pronombre relativo, deja de modificar al verbo y modifica a un sustantivo. En este caso, funciona como una frase adjetiva descriptiva. Se me fue una S allí. En este caso, funciona como una frase adjetiva. Anteriormente, estábamos hablando que la frase preposicional, cuando establece una relación con el verbo, sería una frase adverbial. En este caso, ya no es una frase adverbial, sino una frase adjetiva descriptiva. Pero ¿qué se necesita para que una frase preposicional funcione como una frase adjetiva descriptiva? Se necesita que después de una preposición venga un pronombre relativo. Lo estoy diciendo de una manera distinta. En el texto que tengo acá en pantalla,
lo digo así, cuando una preposición precede a un pronombre relativo, o podemos decirlo así, cuando un pronombre relativo viene después de una preposición, escoja usted la manera, no tengo ningún problema como lo quieras decir. Lo cierto del caso es que primero viene la preposición y luego viene un pronombre relativo. Ya vimos los pronombres relativos, los recordamos, que, quién, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Estos pronombres relativos, cuando están precedidos de una preposición, entonces hacen un conjunto. Y ese conjunto se llama frase preposicional adjetiva descriptiva. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Tenemos aquí un texto que viene de Hebreos, el capítulo 1, el verso 2. Dice al principio, para ponernos en contexto, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos varias frases preposicionales, pero que están siendo utilizadas para establecer relaciones adverbiales con el verbo. El verbo es nos ha hablado. En este caso, ¿cuál es el análisis gramatical de este verbo? Ha hablado, lo vimos la semana pasada. Es un tiempo muy utilizado en el texto bíblico. ¿Alguien lo recuerda? Para repasar un poquito nada más. Ha hablado. ¿Cuál es la conjugación de esto? El análisis gramatical. ¿Cuál es? Alguien, por favor. Mire, si esto no se practica, mis hermanos, se nos olvida. Por eso hay que, y yo les di a ustedes la recomendación que hagan sus lecturas bíblicas y estén haciendo los respectivos análisis, porque si esto no se practica, muchachos, se nos olvida, al día siguiente ya no sabemos nada. Creo que tienen que revisar el video de la clase anterior. Esto es un pretérito perfecto compuesto, primera persona del plural. Voz activa, modo indicativo. ¿Ok? Recuerden, pretérito perfecto compuesto. Voz activa. Modo indicativo, primera persona del plural. En estos postreros días nos ha hablado. ¿Nos ha hablado por medio de quién? Por el Hijo. Aquí la preposición por tiene introduce una relación de medio. Si yo pregunto, ¿a través de quién nos ha hablado el Padre en los postreros días? Por medio del Hijo. Ahora, lo que me interesa en este caso es la frase preposicional que tengo aquí subrayada. Por quien, asimismo. Noten, por es una preposición. Y quien es un pronombre relativo. La regla sintáctica dice que cuando una preposición, en este caso por, precede a un pronombre relativo, ya deja de modificar al verbo y modifica a un sustantivo dentro de la oración. Tiene que haber en el contexto de la oración un sustantivo al cual esta frase preposicional adjetiva descriptiva está modificando. ¿Cuál creen ustedes es ese sustantivo dentro del texto de Hebreos 1, 2 en este caso? ¿A qué sustantivo modifica? ¿Qué sustantivo describe? A ver, ayúdenme, por favor. Recuerden que el tiempo en Zoom es implacable. Así que aprovechémoslo. ¿Algún comodín? Tienen 3 comodines. A ver, Fred, ¿a quién modifica?
a, heredero, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate lo siguiente. Mira, qué interesante es conocer la sintaxis. Nos ayuda a interpretar muchísimo, ¿no? En estos postreros días es una frase preposicional que introduce una relación de tiempo. Quiere decir que los postreros días no es como enseñan los dispensacionalistas, que se refiere a un tiempo que va a comenzar con la manifestación del hijo de pecado y entonces hay un arrebatamiento donde se desaparecen los cristianos de la tierra. No, no tiene que ver nada con eso. Los postreros días simplemente comenzaron con Jesús. Así de sencillo. Desde cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, estamos en los postreros tiempos. Quiere decir entonces que Francis Schaeffer, quiere decir que Dwight Pentecost y su famoso libro Eventos del Porvenir, pues están más pelados que hallaquitas en tiempo de Pascua, porque los postreros tiempos iniciaron con Jesús. Esto lo sabemos fácilmente por esta frase preposicional en estos postreros días. Simple y llanamente establece una relación de tiempo que nos indica cuándo comenzaron los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Cuando el Hijo desarrolló su ministerio mesiánico en el mundo. Ahora, cuando el autor a los Hebreos llega al sustantivo Hijo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo es el canal, el medio. Anteriormente, en otro tiempo, a los padres muchas veces y de muchas maneras utilizó un canal distinto. El canal eran los profetas, dice el autor de los Hebreos en el verso 1, por los profetas. Ahora establece un contraste y dice que en estos postreros días nos ha hablado por un canal distinto y es un canal por excelencia. Es por el Hijo. Ya no nos habla por los profetas que tuvieron su protagonismo en el contexto de la Tanakh, del Antiguo Testamento. Ahora, en los postreros días, Dios utiliza un canal distinto a través de el Hijo. Ahora, cuando llega al Hijo, el autor se vuelve loco y comienza a hablar del Hijo. Mira, ¿qué dice del Hijo? Presenta las credenciales del Hijo. Primera credencial, a quien constituyó heredero de todo, coma. Esta es la primera credencial del Hijo. Ninguno de los canales anteriores, en este caso los profetas, cualquiera, agarre al que mejor usted le vea un perfil extraordinario, Elías, Isaías, Jeremías, no importa. Ese canal que Dios utilizó en otro momento, ninguno de ellos se le constituyó heredero de todo, solo al Hijo. Entonces, primera credencial del Hijo, lo constituyó heredero de todo. Coma. Después de una coma, significa que viene una idea distinta. Fred, por lo tanto, esta frase preposicional adjetiva descriptiva no puede ir con heredero, porque heredero está formando parte de una frase o una oración introducida por el pronombre relativo ¿quién? Entonces, descartamos que sea heredero. El autor sigue hablando del Hijo. Fíjate, primera credencial, a quien constituyó heredero de todo. Segunda credencial, por medio de quien asimismo hizo el universo. Fíjate cómo el autor de los Hebreos está exaltando este canal por excelencia a través del cual Dios nos habla a nosotros hoy día en estos postreros días. Primera credencial, repito, a quien constituyó heredero de todo. Segunda credencial, por quien asimismo hizo el universo. Ninguno de los canales anteriores de los profetas, escoge el que usted quiera, el de su preferencia,
Ninguno fue alguien utilizado a través del cual se hizo el universo. El Hijo es un canal por excelencia, dado que, en primer lugar, fue constituido heredero de todo. Y en segundo lugar, es el agente de la creación. Dios hizo a través de él el universo. Y luego hay una tercera credencial que el autor da, el cual, y dice un montón de cosas, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la tercera credencial, el cual, coma, y dice varias cosas allí el autor, y luego de una coma dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles en cuanto heredó mayor nombre que ellos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la función sintáctica? Cuando una preposición, en este caso por, está antes de un pronombre relativo, ya no va a modificar al verbo. Deja de funcionar como una frase adverbial y entonces esta frase preposicional va a funcionar como una frase adjetiva descriptiva. Y necesariamente, muchachos, tiene que modificar a un sustantivo. En este caso, el sustantivo al que modifica es hijo. Ahora, fíjense cuánta exégesis podemos hacer simplemente por entender las frases preposicionales. En estos postreros días ya me ubica claramente que los últimos días no están por iniciar, ya iniciaron en el siglo I con la venida de Jesús y su ministerio mesiánico. Por otro lado, puedo entender que esta frase, por quien hizo a sí mismo, está modificando y me está dando una segunda credencial del Hijo que Dios lo ha constituido el canal por excelencia para hablarnos a nosotros, sus hijos, desde el siglo I, cuando comenzaron los postreros días, porque esta frase preposicional introduce una relación de tiempo. Entonces, mire, hay una riqueza, muchachos, extraordinaria desde el punto de vista exegético por el uso y comprensión de las frases preposicionales. Vamos a avanzar porque el tiempo es inclemente y tenemos muchísimo material hoy. Vamos a entrar en las conjunciones. Voy a pasar muy rápido en la clasificación de las conjunciones, en la primera de las clasificaciones, que tiene que ver con las conjunciones coordinadas. Pero sí voy a hacer una mención importante. Pero, ¿qué es conjunción? Conjunción significa juntar algo o unir algo. Y eso es lo que hacen las conjunciones. Son palabras invariables que enlazan elementos como palabras, preposiciones, sintagmas y oraciones completas, ¿no? Estas son las conjunciones. Y existen dos tipos de conjunciones nada más. Las conjunciones coordinantes, que cumplen la función de coordinar, unir ideas o separar ideas dependiendo del tipo de coordinación que ellos están realizando, que ellas están realizando. Y también existe otra clasificación que es la conjunción subordinada, que es aquí donde nos vamos a detener un poco más en la noche de hoy, porque existe una gran riqueza desde el punto de vista del exégesis en esto de las conjunciones subordinadas. Hay una gran riqueza aquí también, pero voy a hacer mayor énfasis en las conjunciones subordinadas. Cuando hablamos de conjunciones coordinantes, estamos hablando que van a estar relacionadas de sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, proposición con proposición. En este caso, cuando en castellano, en cualquier idioma, vamos a decir en la lingüística, utilizamos la palabra proposición, estamos hablando de oraciones.
Una proposición es una oración. Es como también utiliza algunos autores otro sustantivo como lo es cláusula. En otras palabras, oración, proposición y cláusula se refieren exactamente a lo mismo. Cuando usted vea cualquiera de estas tres palabras, proposición, oración o cláusulas, estamos hablando de oraciones gramaticales propiamente dicho. Y las conjunciones coordinantes van a establecer una relación de coordinación entre sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos y proposición con proposición. Por ejemplo, Pedro y Juan estudian morfosintaxis. Adjetivo. Bella e inteligente es la mujer que todos deseamos. Proposición con proposición. Estudiamos morfosintaxis y matemáticas a la vez. Estudiamos morfosintaxis y matemáticas a la vez. Todas estas relaciones son relaciones de coordinación. Están al mismo nivel Pedro y Juan. Bella e inteligente. Estudiamos morfosintaxis y estudiamos matemáticas. Todas están al mismo nivel y están coordinadas por conjunciones. En este caso, entonces, las conjunciones coordinantes son de los tipos que tenemos al frente. Las copulativas y, en este caso, disyuntiva o, u, si la palabra que sigue comienza por o, adversativas, pero, sino, no obstante, sin embargo, explicativas, es decir, permíteme explicarme, o sea, y por cierto, o sea, no se escribe pegado. Cualquier cantidad de gente que me escribe por WhatsApp me pone o sea pegado. O es una letra, sea es una palabra. Entonces, las dos forman una conjunción explicativa y van separadas. O sea, que equivale a decir es decir. Y las distributivas son aquellas que decimos, ya sea que vengas, ya sea que te quedes, por favor, estudia morfosintaxis, repasa el verbo para que agilicemos las clases de morfosintaxis. ¿Se están viendo? Ahora, vamos a ver un poco más de esto acá. Las conjunciones copulativas, ya les decía, y, e, las conjunciones disyuntivas, u, o, la o, las adversativas, más. Ojo, mire, este más no lleva acento. Esto es un error del video que les coloqué. El más sin acento es el que hace la conjunción adversativa, que significa pero también, ¿ok? Ahora, quiero hacer una aclaratoria. Miren, es increíble. Muchísimos seres humanos, incluyendo profesionales, abogados, cualquiera sea la profesión, utilizan muy mal las conjunciones adversativas. Dicen, por ejemplo, más, sin embargo, más, sin embargo. Es como que si usted estuviera diciendo, pero, es una redundancia. Cuando usted utiliza más, sin embargo, juntos, está haciendo una redundancia, es una mala utilización de estas conjunciones adversativas, ¿ok? Perdón. Entonces, nunca más, si usted lo ha hecho alguna vez en su vida y ha incurrido en ese pecado lingüístico, por favor no lo haga más. Nosotros como expositores de la palabra de Dios necesitamos desarrollar la mejor expresión lingüística dentro de nuestros escenarios
para instruir a nuestra gente, porque somos modelo en todo. Entonces, más nunca vuelva a utilizar más, sin embargo, o utiliza más, sin acento, o utiliza sin embargo. Es como si usted dijera más, no obstante. Es una redundancia también. O que utilice más, empero. Es una redundancia. Nunca utilice dos conjunciones adversativas juntas. Y esto se presenta precisamente con estas conjunciones adversativas. La más frecuente, mal utilizada es más, sin embargo. Las conjunciones explicativas, yo lo decía, esto es decir, o sea, observen, o sea, va separado, mejor dicho. Y tenemos las distributivas, bien aquí, bien sea que estudies o bien sea que no lo hagas, igual necesitas manejar la morfosintaxis para la interpretación del texto bíblico. Y ahí están otras conjunciones distributivas. Pero quiero detenerme un poco más acá en las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes unen dos proposiciones. Recuerda que proposición es igual a oraciones o es igual a cláusula. Pero aquí hay una relación distinta. En las coordinantes teníamos una relación de igualdad. En las conjunciones subordinantes hay una relación distinta. Siempre, oiga bien, siempre vamos a tener una oración o proposición o cláusula principal y vamos a tener otra que es subordinada. Y eso tenemos que tenerlo claro. Las conjunciones subordinantes son conocidas también como conectores subordinantes. Lo que pasa es que el concepto de conectores subordinantes es más amplio y lo vamos a ver la semana entrante cuando hablemos de los distintos tipos de oración. Sin embargo, miren, pongan mucha atención. Esto de las conjunciones subordinantes es determinante para la sintaxis del castellano, del griego, y es determinante para la exégesis de los textos de argumentación. Entiéndase el texto de argumentación, como ustedes ya lo saben, las epístolas, los discursos que encontramos dentro de las narrativas, las oraciones que se encuentran dentro de las narrativas. Todo esto son textos de argumentación o discursivos, y estos textos tienen rango, fuerza y valor normativo, prescriptivo desde el punto de vista hermenéutico. Y dentro de esta literatura que se llaman textos de argumentación o textos discursivos, las conjunciones subordinantes como parte de los conectores subordinantes, mis queridos amigos, panas, mira, son fundamentales. Así que vamos a prestarle mucha atención a esto, porque de la comprensión que tú y yo tengamos de las conjunciones subordinantes va a depender que nosotros tengamos una buena comprensión de la sintaxis de la oración. La semana que viene vamos a entrar en esto, pero si no manejamos las conjunciones subordinantes, vamos a estar más perdidos que Adán en el Día de las Madres cuando estemos en sintaxis, que tiene que ver con la relación de las distintas palabras dentro de una oración gramatical. Las conjunciones subordinantes son de los tipos que tenemos aquí: condicionales, causales, consecutivas, que tienen que ver con resultado, concesivas, comparativas, finales, y también hay de lugar, de tiempo y de modo. Vamos a ver esto y vamos a entenderlo como si todos fuésemos niños de 5 años. Las conjunciones condicionales quizá son una de las más complejas,
y voy a detenerme un poquito en esto. Básicamente es la palabra sí sin acento. Note que no tiene acento. El sí sin acento es una conjunción condicional. También se utiliza la palabra como una conjunción condicional en este caso. Como llegues temprano, iniciaremos nuestra clase. Es como si dijera, si llegas temprano, iniciaremos nuestra clase a tiempo. También locuciones como a condición de comenzar temprano, aprovecharemos mejor el tiempo. Igual, con tal que comencemos temprano, aprovecharemos mejor el tiempo. Pero sí, esto introduce un tipo de oración adversativa porque es pero a la vez es una oración de tipo condicional. Ya vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. A no ser que llegues temprano, iniciaremos la conferencia. Siempre que llegues temprano, tendremos una buena videoconferencia. Entonces, estas son locuciones, que indican condición. Sin embargo, lo que conocemos como conjunción condicional propiamente es la palabra sí, sin acento. En el momento que esto lleve acento, es un sí afirmativo. Ya estamos fuera de oraciones condicionales. Ahora, vamos a entender un poco las oraciones condicionales porque son bien interesantes y hay una gran riqueza exegética también en esto. Las oraciones condicionales tienen una estructura que consta de dos partes. La primera parte, que es la principal, se conoce con el nombre de apódosis. Esto es la parte principal de una oración condicional que está introducida por la palabra sí o cualquiera de las locuciones condicionales que tenemos acá en esta imagen. Ahora bien, aquí tenemos el texto precisamente de Mateo 5, 13, de cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero noten que esta es una conjunción adversativa. Me va a presentar algo contrario a lo que ha dicho. Ustedes son la sal de la tierra, pero, y entonces esto suena a advertencia de todas. Pero, si la sal se desvaneciere, la parte de la oración condicional que está introducida por la conjunción sí es la que recibe el nombre de prótasis y es la parte subordinada. Para que se cumpla esta condición, tiene que ser esta parte algo real. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? En esta estructura, esta parte, si la sal se desvaneciere, es la prótasis. Y esta es la parte subordinada de esta oración. Y la parte principal es con qué será salada la tierra. Jesús, ya lo expliqué, está hablando, si el discípulo de Jesús se contamina con el pecado del entorno, ¿con qué será preservado el entorno de la contaminación del pecado? Con nada. Es una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas, desde el punto de vista de figuras del lenguaje, tienen la respuesta implícita en la misma pregunta. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos. La estructura de las oraciones condicionales. La prótasis siempre será la que está introducida por la conjunción sí. Y
La apódosis, que es la parte principal, es lo que resta de la oración condicional. Si yo le digo a ustedes, si estudian morfosintaxis, coma, serán mejores intérpretes de la Biblia. Ahora, ¿de qué depende que sean mejores intérpretes de la Biblia? Si estudian morfosintaxis. ¿Se ve la relación? Entonces, necesitamos entender bien esta estructura. Hay muchísimas oraciones condicionales en el texto bíblico. Y aparte de eso, la semana que viene vamos a hablar de los 3 diferentes tipos de oraciones condicionales que encontramos desde el punto de vista del texto griego. Tengo que enseñarles esto, aunque va a ser un poquito complejo, pero es necesario que lo hagamos. Sigamos avanzando. Tenemos las conjunciones causales. Las conjunciones causales introducen una razón. La más frecuente es porque, pues, cómo. Ya esto vienen a ser locuciones causales. Puesto que, dado que, pues que, ya que. Son formas distintas. Sin embargo, la que siempre va a estar presente es la conjunción porque. Aparece muchísimo en el texto bíblico. Y la versión oficial que utilizamos nosotros acá en nuestro curso, que es la versión Reina Valera 1960, utiliza muchísimo esta conjunción porque. Entonces, vamos a entender algo muy importante de esta conjunción causal. En el texto griego existen 2 palabras que traducen porque al castellano. Una primera palabra es la palabra joti. Así se pronuncia esto, joti, como si llevara una J aquí al frente. ¿Por qué? Porque tiene lo que llaman un espíritu rudo en el griego, ¿no? Pero su pronunciación al castellano sería joti, ¿ok? Esta conjunción introduce una oración causal subordinada. Por ejemplo, en Mateo 5:12, Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque allí aparece joti, y siempre esto será subordinado, siempre. Cuando ustedes vean un porque dentro de una estructura de oración, este porque en el griego será joti y siempre será subordinado, porque vuestro galardón en los cielos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego dice, porque así persiguieron. Este porque también en el texto griego es joti y es subordinado. ¿Y qué nos indica? Bueno, desde el punto de vista exegético, las razones por las cuales tenemos que gozarnos y alegrarnos en medio de la persecución. Recuerda que en el verso 10:11, el Señor está hablando que somos bienaventurados por ser perseguidos a causa de la justicia y también por su propia causa. Y cuando finaliza, entonces, ese rasgo del perfil del discípulo